Hola y bienvenidos a Draco TV. Hoy seguimos con nuestra serie de vídeos sobre red flags contables y en esta ocasión vamos a hablar de cómo detectar contabilidad agresiva analizando los famosos Proforma Earnings. Antes de entrar en detalle en este vídeo, quiero dar las gracias a todos los suscriptores, a toda la gente que nos anima en este canal de YouTube. Somos ya 900 suscriptores, estamos camino de los 1000 y, repito, os quiero dar las gracias por los comentarios, por cómo interactuáis, por todos aquellos mensajes privados que me habéis enviado preguntando cosas, interesando y sobre todo porque ya hay algunos suscriptores que también son accionistas de Draco Global SICAV. Por tanto, os animo a todos que si os gusta lo que hacemos, si percibís esta gestión diferencial, sobre todo en compañías pequeñas, pues os animo a coinvertir con nosotros en Draco Global SICAV. Empezamos, como siempre, estos vídeos únicamente expresan nuestras opiniones sobre un tema en concreto, en este caso sobre contabilidad, sobre red flags, y simplemente tienen un contenido educativo. ¿Qué es un Proforma Earnings? Básicamente, las compañías de todos los sectores, pero como veremos después, sobre todo de sectores tecnológico y sector farmacéutico, desde a partir de los años 90, pues calculan un estado pro forma de la cuenta de resultados que es diferente al obligatorio bajo contabilidad US GAAP. Sabéis que en este canal, al tener mucha exposición al mercado americano, hemos explicado por qué en otros vídeos, siempre que vamos a hablar de contabilidad nos referiremos sobre todo pues, a contabilidad US GAAP, que es la que rige en Estados Unidos, pero también hay que conocer pues, la contabilidad europea de IFRS, contabilidad internacional o también, pues, si inviertes en otro país, la contabilidad de cada país, ¿no? Pero para sentar las bases diremos que un estado pro forma es aquel que no cumple con la obligatoriedad de la contabilidad que rige en cada país, en este caso US GAAP. Los estados pro forma, como veremos en el siguiente slide, nacen de la recesión de los años 90. Recordar que la recesión de los 90 vino precedida pues, por la crisis, por la guerra de Irak, por los altos precios del petróleo, por la reestructuración de la unificación alemana, por el gap ya existente entre países desarrollados y pobres, todas esas variables, ¿no?, provocaron, como veremos, pues ese incremento en el uso de estados pro forma, ¿no?, en el reporte de resultados. Como regla general, debéis desconfiar de compañías que utilizan estados pro forma positivos que cuando se convierten a US GAAP, a IFRS, se vuelven negativos. Repito, hay que desconfiar, o mejor dicho, hay que analizar con mayor detalle aquellas empresas que utilizan estados pro forma positivos, es decir, que con el estado pro forma la cuenta de resultados o algún estado de la cuenta de resultados es positivo, pero que cuando se transforman, se pasan a US GAAP, a IFRS, se vuelven negativos. Esa es una regla muy, muy importante. Fijaros, aquí teníamos un gráfico desde el año 88, ¿no? Y lo ligamos con, hemos dicho que los estados pro forma nacen a raíz de la crisis, ¿no?, de los años 90. Fijaros que hasta entonces estas dos líneas, la azul refleja pues el estado pro forma, en este caso, del Standard & Poor's quitando el sector financiero, y la línea gris sería el EPS real, ¿no?, US GAAP reportado de las compañías, ¿no? Fijaros como hasta el año 90-92, pues la evolución es muy parecida de los resultados pro forma, es decir, aquellos resultados ajustados en términos de EPS y los resultados US GAAP. Pero a partir de ese año, fijaros como la línea azul se empieza a separar de la línea gris y sobre todo en las recesiones, la franja gris siempre lo que está marcando es un periodo recesivo a lo largo de la historia. En este caso tenemos dos, el año 2000 y el año 2008, perdón. Aunque estos datos son a cierre del año 19, aún no aparece la crisis de la COVID, pero fijaros cómo en los periodos donde la economía entra en recesión o se desacelera fuerte, fijaros el gap que existe entre el EPS pro forma y el EPS real o US GAAP. Por tanto, lo que nos dice este gráfico es que cuando viene una recesión, cuando viene una fuerte desaceleración económica, las compañías son más agresivas en el uso de Proforma versus US GAAP. Evidentemente, eso es un red flag en toda regla. Es decir, las compañías, evidentemente, en la medida en que su cuenta de resultados va a empeorar porque la economía está empeorando, pues son más proclives a utilizar
estados pro forma o cuentas pro forma respecto a US GAAPs. Fijaros el gap en el año 2000, pero es que en el año 2008 aún es mucho más relevante. Y no tengo los datos de esta última crisis del COVID, porque muchas compañías aún no han reportado el anual, pero intuyo que ese gap se va a incrementar, ¿no? ¿Qué nos dicen los directivos? Los directivos nos dicen que utilizan estados pro forma porque ese estado pro forma refleja mucho mejor la evolución operativa del negocio. Esto en algunas ocasiones es realidad y para algunos negocios es verdad, pero en agregado, en la mayoría, sobre todo las compañías grandes, porque quien utiliza los estados pro formas en mayor frecuencia son las compañías grandes, en realidad no oculta una mejor realidad del negocio, sino que oculta un empeoramiento del negocio. Fijaros que por sectores, en Estados Unidos y en términos de Standard & Poor's, los sectores que utilizan más los estados pro forma son la tecnología y el sector farmacéutico. Dentro de la tecnología, pues fijaros que como software, comunicaciones, softwares de Internet utilizan en un 80% de las veces el estado pro forma y subsegmentos de la tecnología más conservadores como puede ser el segmento de IT o de equipamiento eléctrico, pues estamos en torno al 50 o por debajo del 50, ¿no? Dentro del sector farmacéutico, evidentemente tiene sentido que dispositivos médicos, todo lo relacionado con tecnología dentro del sector farmacéutico, pues lo utilice en gran parte, ¿no? El 85%. A partir de aquí, fijaros cómo el uso de proforma se reduce, ¿no? En todo caso, quedaros con la idea de que el sector tecnológico y el farmacéutico son los que más utilizan estados proforma. Muy bien. ¿Cuáles son las partidas que se excluyen con mayor frecuencia para calcular los estados proforma? Básicamente son tres, que es Stock-Based Compensation. Siempre pongo los conceptos o el vocabulario en inglés porque si os lo traduzco, no estamos analizando compañías españolas, estamos analizando compañías internacionales y principalmente compañías americanas. Por tanto, cuando uno vaya a un informe 10K, que es el informe anual, o un informe 10Q, que es el trimestral, no se va a encontrar la información en español, se va a encontrar en inglés. Por tanto, no voy a traducir la información porque pienso que se entiende mucho mejor con la información en inglés, ¿no? Por tanto, tenemos una primera parte que es la remuneración a empleados vía planes de opciones sobre acciones, ¿vale? A esto se le llama Stock Based Compensation. Después lo veremos en mayor detalle. Otra partida que se excluye habitualmente es cuando hay una compra, pues la amortización de los activos intangibles de vida definida, como veremos. Y después también es muy habitual, quizá el que más, pues excluir gastos de reestructuración, ajuste a la baja de activos, impairments, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir aquí es que como regla general, muchas de estas tres partidas son gastos recurrentes, es decir, no son un one-off, es decir, un gasto que se imputa en un año o un trimestre, ¿vale? En muchas ocasiones, como veremos ahora, son gastos que año tras año, trimestre tras trimestre, las compañías imputan. Por tanto, no son one-off, no son cosas temporales, sino son cosas recurrentes. Por tanto, deberíamos volver a introducirlas o volver a restarlas cuando calculamos el flujo de caja. Por tanto, estamos obligados siempre a ajustar los cálculos cuando valoramos empresas y analizamos empresas y sobre todo a nivel de flujo de caja, como veremos. De forma genérica, ¿no? Hemos dicho que los ajustes que más se producen son los anteriores, pero ahora lo vemos reflejado en una compañía americana genérica. No voy a entrar en detalle en la que es porque no tiene importancia. Y fijaros como, por ejemplo, partiendo del beneficio contable US GAAP, Net Income US GAAP, llegamos a un EBITDA ajustado que es pro forma, ¿vale? Cuando aquí nos pone que es non-GAAP, se refiere a pro forma, ¿vale? Fijaros como de esa cifra inicial, pues se van añadiendo, es decir, sumando o restando partidas que entraremos después para calcular el estado pro forma, para llegar a un margen operativo pro forma, para llegar a un EBITDA ajustado pro forma. Al igual podríamos llegar pues desde el beneficio GAAP, ¿no?, al EPS ajustado pro forma, ¿vale? Hay varias formas de hacerlo, pero la forma como lo vais a ver en los estados financieros se muestra, ¿no?, con estas tabulaciones, estas tablas de esta forma.
Entramos en detalle, vamos a analizar un poco sin entrar mucho en la profundidad, pero sí creo que es interesante que cada uno de vosotros pueda llegar a entender esos tres ajustes que se utilizan con mayor frecuencia que nos dicen, ¿no? Hemos dicho que el primero es la compensación, ¿no? Salarial a empleados vía planes de opciones sobre acciones. Esto se llama Stock Based Compensation. Lo que nos dicen las normas de contabilidad internacionales y americanas, nos dice que esta partida debe imputarse como un coste en la cuenta de resultados. Por tanto, cuando calculemos el beneficio, esta partida va a ir restada. ¿Qué sucede? Que muchas veces, bueno, generalmente, casi siempre, cuando se calcula el flujo de caja operativo, pues las empresas y la contabilidad nos dice que este gasto se vuelve a sumar, ¿no? Por tanto, las compañías calculan estados pro forma de beneficios sumando otra vez esta partida, ¿no? Entonces, no voy a entrar en detalle ahora en cómo se calcula el Stock Based Compensation, porque esto es motivo de otro vídeo que haremos más adelante, pero bueno, anticipo que lo primero que hay que hacer es calcular el valor real de esa compensación recibida en acciones o que se va a recibir, y eso se imputa a lo largo de la vida útil del vesting period. El vesting period es el periodo en el cual se ha establecido que ese empleado debe permanecer en la empresa para poder convertir esas opciones en acciones, ¿no? Entonces, muchas empresas dicen que este gasto es un gasto non-cash, ¿no? Y ese es su argumento para volver a sumarlo, o bien que las acciones ya están incluidas en el número de acciones en circulación. Eso es verdad si está in the money, pero muchas veces esa opción puede estar out of the money, entonces no se incluye en el cálculo, ¿no? Nosotros, a modo general, pensamos que el Stock Based Compensation, que repito, no quiero entrar en detalle en este vídeo, es un gasto claramente operativo y además es una decisión, no me salía la palabra, una decisión financiera. Es decir, es la empresa la que elige, la que toma la decisión voluntaria de pagar a los empleados en acciones y no en caja. Por tanto, implica dos cosas. Uno, se trata de un gasto operativo en la mayoría de los casos, por tanto, es un gasto recurrente, y dos, es una decisión financiera. Aquí tenemos un ejemplo de una compañía como Tesla, muy comentada en las redes sociales, en los mercados por muchos temas, pero fijaros, si nos vamos al estado de flujos de caja de Tesla y nos vamos al estado de flujos operativo, fijaros, partimos de un beneficio neto que, como sabéis, en los últimos años ha sido negativo, pero en la medida en que está escalando el negocio, cada vez hay más plantas de producción, cada vez hay más coches Tesla circulando por las carreteras, pues evidentemente la compañía genera margen operativo y entra en beneficios, ¿no? Pero eso no me interesa tanto en este momento. Lo que vemos es que de este beneficio de, por ejemplo, en el año 20 de 862 millones, pasamos a un beneficio, perdón, a un estado de flujo operativo de 5.900 y ese salto ¿de dónde viene? Pues fijaros cómo el volver a sumar ese gasto que hemos dicho que para nosotros es operativo, por tanto no habría que volverlo a sumar para calcular el flujo de caja operativo. En este caso, en Tesla se está sumando esa partida durante el año 18, 19 y 20. Fijaros que esta partida sobre el flujo de caja operativo final representa en media un porcentaje del 30%, 35%. Por tanto, el Stock Based Compensation, es decir, el pago a empleados en función de sus opciones sobre acciones, nos está desvirtuando totalmente el cálculo del flujo de caja operativo. Es decir, nos está sobrevalorando, nos está incrementando el flujo de caja operativo. Entonces, nosotros, al calcular el flujo de caja en Tesla, volveríamos a excluir, volveríamos a restar este número, ¿vale? Ese es un concepto importante. Por tanto, hay partidas como esta, que en Draco Global SICAV creemos que son recurrentes y por tanto no hay que sumarlas otra vez una vez se han excluido antes del beneficio neto. Otra partida importante es la amortización de activos intangibles cuando las compañías compran otras empresas. Tenemos la regla contable, repito otra vez, sobre US GAAP, que es la SC 805, la cual no comentaré en detalle, que nos dice que cuando una empresa compra otra, se deben valorar todos los activos y todos los pasivos a la fecha de la compra y a precios de mercado. US GAAP
nos diferencia entre si esos activos intangibles que se han comprado tienen una vida finita o tienen una vida indefinida. Si esos activos intangibles que se han comprado tienen una vida finita, se amortizan a lo largo de la vida útil de ese activo, ¿no? Y eso, bueno, se puede amortizar de diferentes formas y existen unas tablas que definen cuántos años representa la vida útil de ese activo. No voy a entrar en detalle en este vídeo porque, repito, será motivo de otro vídeo, ¿no? Esos activos intangibles de vida finita pues pueden ser listas de clientes, patentes, el backlog, la cartera de pedidos de una compañía, bueno, muchas cosas, ¿no? Y después tenemos activos intangibles de vida indefinida, que principalmente son marcas. Esos activos no se amortizan. Esos activos lo que se hace es un test al final del año para ver si el valor, ¿no? Cuando aquí hemos calculado el valor real de esos activos, pues para ver si el valor se ha deteriorado, es decir, si es necesario un impairment, que se llama en inglés, o un ajuste a la baja del valor de ese activo intangible. Por tanto, este concepto es importante. Los activos, repito, intangibles con vida finita se amortizan a lo largo de la vida útil de ese activo y los activos intangibles de vida indefinida no se amortizan, sino que se testean al final del año para ver si su valor se mantiene o ha decrecido, ¿no? Por tanto, aquí nos tenemos que fijar únicamente en los activos intangibles que surgen cuando una compañía cumple a otra y que tienen vida finita. En este caso, nosotros pensamos que esos activos no deberían sumarse en el cálculo del flujo de caja operativo porque esos activos reflejan su coste económico y porque sobre todo requieren de reinversión en el negocio. Ese es un concepto importante. También es importante que hay que separar a veces porque, por ejemplo, el R&D, el gasto en investigación y desarrollo bajo US GAAP es un gasto que se imputa en cuenta de resultados y que no se puede capitalizar. Entonces, aquí pueden aparecer diferencias a la hora de comparar pues, una compañía que presenta o que ha comprado activos intangibles de vida finita con una compañía que no los tiene y que está utilizando pues, el investigación y desarrollo que pasa por gasto, ¿no? También hay una excepción en la cual tendría sentido sumar esa partida al cálculo del flujo de caja operativo, que sería pues, cuando este activo intangible, repito, de vida finita, incrementa el valor, ¿vale?, de la empresa. Entonces, se podría incluir en el cálculo. Aquí os he puesto un ejemplo que es Heinz, una compañía americana muy, muy penalizada. Y fijaros que aquí tenemos pues, los últimos 6 años del estado de flujos operativo de una compañía como Heinz y vemos que pues, siempre por el método indirecto, partimos del beneficio neto, vamos bajando, pues la compañía añade la depreciación, recordar, ¿no?, aquella amortización de activos tangibles, y después la compañía también añade la amortización del fondo de comercio goodwill y de los activos. Fijaros, por ejemplo, para el año 20, 264 millones. Lo que sucede es que dentro de esos 264 millones hay una partida de activos intangibles que son activos intangibles finitos que se han generado cuando Heinz-Kraft ha comprado otra empresa. Entonces nosotros decimos que no se debería imputar la totalidad de esos 264 millones cuando se calcula, ¿no?, el flujo de caja operativo. Se debería imputar únicamente aquella parte que se pueda, ¿no? Y eso debería hacerse por cada año, ¿no?, por cada transacción que ha comprado Heinz. Bueno, aquí tenéis un ejemplo más de cómo debería ser un ajuste. Por último, importante, tenemos los gastos de reestructuración y los ajustes a la baja en el valor de los activos y otras cosas, ¿no? ¿Cuándo sucede o cuándo se dan estos gastos de restructuring y impairment charge? Se dan sobre todo en periodos posteriores cuando una empresa compra otra, ¿no? Como hemos dicho, estos gastos, estos pagos se pueden presentar en forma de write-down, ajustes, cancelación de contratos, pagos temporales o one-off, etcétera. Y aquí la clave es saber cuántos o cuáles de esos pagos, de esos gastos son recurrentes o
no recurrentes, ¿no? Y eso dependerá de la empresa. Por tanto, para hacer ese ajuste hay que conocer muy bien la empresa, hay que conocer cuál es el modelo de negocio de crecimiento de esta empresa para saber si tenemos que imputar ese gasto como recurrente o no, ¿no? Aquí un matiz, y es que muchos estudios, muchos backtests demuestran que aquellas empresas que presentan una mayor frecuencia de gastos por reestructuración, por ajuste de activos a la baja, a futuro, en los próximos trimestres, en los próximos años, su evolución en la cotización es peor, es decir, presentan una peor evolución en bolsa. Aquí os he puesto dos ejemplos, en este caso Repsol y Naturgy, ex gas natural, y fijaros cómo en el caso de Repsol, si partimos del beneficio operativo, vemos que nos aparecen toda una serie de partidas, ¿no? Y en este caso, lo que son ajustes a la baja de activo, en inglés asset write-downs, fijaros cómo desde el año 2013 hasta el año 20, está organizado al revés, Repsol cada año imputa un gasto pues de 105 millones en el 13, de 236 en el 14, de casi 3.000 en el 15. Es decir, os pregunto a vosotros, ¿esto es un gasto recurrente o no recurrente? Bueno, la respuesta es que esto es un gasto totalmente recurrente. Por tanto, en un estado pro forma sobre Repsol, ese estado pro forma no puede excluir el ajuste a la baja de los activos. ¿Por qué? Porque es un gasto recurrente, es decir, cada año Repsol hace, bueno, excepto el 17, cada año Repsol ajusta a la baja el valor de sus activos y lo pasa por cuenta de resultados. Por tanto, si veis un estado pro forma de Repsol donde Repsol está excluyendo, es decir, está sumando otra vez este ajuste a la baja de activos, en mi opinión, considero que eso no es correcto porque, repito, es un gasto que cada año Repsol nos da o nos aparece en la cuenta de resultados, ¿no? Otro ejemplo sería Naturgy con los gastos de reestructuración, la primera línea. Fijaros cómo en los últimos 4 años Repsol se ha imputado gastos por reestructuración en procesos de compra normalmente. Pues gastos que van desde 126 millones a 200 millones. Por tanto, otra vez la pregunta es, si alguna vez vemos un estado pro forma de Naturgy donde vemos que la compañía vuelve a sumar los gastos de reestructuración, nosotros, como inversores, como analistas, deberemos volver a restar, es decir, no sumar ese importe a la cuenta de resultados, ¿no? Creo que se entiende el concepto, por tanto, ahí están las tres partidas: Stock-Based Compensation, amortización de activos intangibles con vida definida y reestructuración y ajustes a la baja de valor de los activos. Como siempre, podéis contactarnos a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestra web, Draco Global SICAV, a través de Twitter. Tenemos muchas vías de contacto y os animo a que nos hagáis preguntas en los vídeos y que nos ayudáis a hacer crecer este canal. Por favor, no lo he dicho, suscribiros ya a este vídeo y hacer muchos comentarios. Esto es todo por hoy. Seguimos con nuevos vídeos. Hasta luego.